En una época distinta donde el aprendizaje, pues, evidentemente estimula diferentes niveles. Y vas a ver seguramente esto un poco más seguido, o de repente no lo estás viendo como suponías que iba a pasar. Personalmente, creo que hubiéramos vivido en 2020, en una época en donde la gente hubiera usado esto en los vuelos de 10, 12 horas, y no lo ves nunca, ¿no? ¿Hasta qué punto la realidad virtual está siendo aceptada hoy y qué tanto se adapta a los niveles educativos de ahora? Jonathan Quiches está conmigo aquí y él es quien como que postula un modelo nuevo en el tema de educación basado en 4 IES que él va a definir en este momento. ¿Cómo está, Jonathan? Bienvenido a News Geek. Gracias, Jesús. Cuéntame un poco de eso de las 4 IES, que es un poco lo más llamativo que vienen dentro de todo el contexto de toda la explicación del concepto que manejas. Todo nace desde el momento en que buscamos alumnos de alto rendimiento. Para poder lograr alumnos de alto rendimiento tenemos que apoyarnos en la tecnología y también en la parte de educación, que ya hemos venido trabajando ya muchos años, y sobre todo la parte de neurología. Básicamente, para poder enseñar, para hacer aprendizaje, se necesita conocer el cerebro. El docente que no sabe cómo trabajar la parte del cerebro en sus clases diarias es como querer diseñar un guante sin haber conocido la mano. Ok. O sea, básicamente es conocer un poco cuál es la reacción emocional de un alumno, un estudiante, al curso que uno está dictando. ¿Más o menos va por ahí? Efectivamente. Por ejemplo, en un salón tienes 20 realidades, 20 chicos con distintas capacidades. Entonces, lo que hemos hecho es juntar la tecnología con lo que sabemos de neuroeducación. Básicamente, las 4 I se dividen en 4 etapas fundamentales del alumno. La primera etapa, la primera I es la investigación, en donde usamos estos equipos, las tablets. Básicamente hemos eliminado ya el tema de los textos físicos con lecturas virtuales, porque los chicos de ahora deben entender que deben leer lo que a ellos les gusta, no lo que uno imponga. Entonces, en las aulas lo que hemos hecho es, en algunos colegios tenemos las tablets con lecturas, en otros colegios tenemos laboratorios, en otros colegios tenemos lecturas físicas. Ok, a ver, hay un punto que quiero aclarar acá que tiene que ver con este tema lectivo sobre las lecturas o lectivo. Obviamente uno prefiere leer lo que le gusta, de acuerdo con eso. Sin embargo, uno puede agarrar un libro físico también de lo que te gusta. Por supuesto. Y de repente el desgaste ocular o el cansancio ocular es menor cuando lees un libro físico que una tablet. ¿Por qué una tablet? Lo que pasa es que la tablet, ojo que en el sistema educativo no se utiliza las 8 horas. Se utiliza solamente por periodos de 30 minutos, que es mucho todavía, ¿no? Básicamente lo que se necesita es que el docente pueda captar la atención del alumno en unos minutos. En unos minutos. Bueno, sí, estamos en una época de sorpréndeme o piérdeme muy marcada. Efectivamente, ¿no? Entonces, esto viene acompañado con música clásica. Por eso el uso de los audífonos en muchos casos. Entonces, la música, hablando a nivel neuronal, bloquea todo tipo de sonido. Ya, pero bloquea. A un niño no le gusta la música clásica, de repente le ponemos algo que le gusta y lo estimulamos de otra forma. En realidad, llevamos ya 7 años con el proceso. Usábamos mucho Beethoven, mucho Mozart, pero al momento de la lectura y con los videos que tenemos de respaldo, justamente se ve que la música clásica acompaña a la lectura. Prácticamente el alumno lo encapsula y se concentra en la lectura. Ok. Bueno, de hecho, para los que no lo saben, hay muchos audiolibros interactivos. Hay una edición de iPoe, de Edgar Allan Poe en iPad, que es preciosa, que tiene justamente 2 volúmenes y musicaliza toda la lectura conforme uno pasa las páginas, y además tiene secuencias en donde agarras herramientas que aparecen en el texto y obviamente no es un libro para niños, es Edgar Allan Poe, vamos, hagámonos un favor, pero realmente es seductora la manera en que estos dispositivos pues están metidos en la rutina de consumo de contenido. Entonces investigan. ¿Cuál es la segunda I? La siguiente I es integración. Lo que hemos hecho es que entre el arte en todo este proceso. Por ejemplo, los cascos virtuales, ¿no? Los cascos virtuales ayudan a que el alumno se sumerja en ese proceso de lo que es la creación, ¿no? El uso de las impresoras 3D, por ejemplo, también. El alumno en ese proceso imprime proyectos dentro de las clases. Es decir, lo que se diseña dentro del aula lo presenta. Okay. Entonces, nos apoyamos en eso, impresoras 3D, cascos virtuales, para poder enganchar al alumno. ¿Qué materias están adaptadas a esto? Las principales: matemática, comunicación, ciencias naturales y personal social. Ah, ok. Mira, por ejemplo, en los cascos virtuales, con lo que es personal social, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Hablabas de videojuegos, por ejemplo, Call of Duty. Es como vivirlo, ¿no? Entonces, usa un casco virtual en una clase, estás ingresando al desembarco de Normandía, capturas al alumno en minutos.
y aprende. Sí, pues es un poco todo lo que se genera alrededor justamente para llamar la atención, cómo se realiza, reproduce la secuencia. ¿Cuál es la tercera I en todo este proceso? La siguiente es innovación. Básicamente lo que hemos aplicado nuevamente el uso de la tecnología con tablets y lo que también es música, pero esta vez con comprensión lectora, que es básico para que el alumno pueda aprender, ¿no? Una cosa es leer y otra cosa es comprender. Entonces, sí, de acuerdo con eso. Existen estrategias técnicas de comprensión lectora para que el alumno pueda, por medio de la lectura y por medio de la música, pueda entender lo que lee, ¿no? La última I básicamente es la interpretación, que es la exposición de todo el proyecto que has venido haciendo en todo este proceso. Entonces, de una manera muy elocuaz, ¿no? Entonces, tú presentas tu proyecto y lo presentas ante tus demás compañeros durante un mes. ¿Cuáles son los años en donde se establecen este tipo de rutinas académicas? Porque asumo que un niño de 5 o 6 no lo podríamos exponer tanto tiempo a esto. Efectivamente, mira, lo que hemos logrado es, esto se aplica desde primer grado hasta quinto secundaria, pero lo que hemos logrado en la práctica es que niños de 3, 4 y 5 años, mediante los televisores touch, ¿no?, que son tablets de 55 pulgadas, escriben. Acá hay un punto muy importante. Una cosa es aprender a escribir y otra cosa es dibujar la letra. Entonces, un alumno de 3, 4 y 5 años, mediante las tablets o los televisores touch de 55 pulgadas, dibujan la letra A, dibujan la letra B. Entonces, cuando llegan a 5 años, cuando llegan a primer grado de primaria, conocen perfectamente el diseño de la letra. Entonces, no necesitan agarrar un lápiz, simplemente con su dedo, un televisor touch, pueden dibujar el alfabeto. Bueno, ahí también es un tema de complemento de habilidades finas el hecho de agarrar un lápiz, ¿no? O sea, no se trata simplemente de aislar procesos que hoy consideraríamos obsoletos, sino de complementar con lo que hay hoy. Ahora, estas cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con cascos, con tablets, son productos que pasan por un proceso de obsolescencia. O sea, esto en 2 años va a ser inútil. Sobre todo porque no va a aguantar el procesador, no va a estar acorde con la RAM, no va a estar acorde con las aplicaciones nuevas. ¿Cuánto le cuesta a una entidad educativa renovar en hardware esto? Bueno, aproximadamente 10.000 soles, aproximadamente. ¿Cuántas de estas unidades tienen? Debería haber un mínimo de 2 a 3 cascos por colegio, ¿no? Mínimo, pero básicamente es el CPU, ¿no? Lo que hay que ir renovando, ¿no? Y las tablets también tienen un tiempo de duración. Sí, claro. Una tablet no dura más de 2 años. Sí, menos la mano de 650 niños que pasan por ahí y también le meten cualquier cosa. Efectivamente. En todo caso, ya para terminar, ¿cuál crees tú que es el impacto más importante de la implementación de esta estrategia? Que el alumno aprenda en el menor tiempo posible. La educación clásica te obliga a estar en carpetas, todos en fila, mirando al frente. Con esta nueva metodología no solamente es el tema de estos equipos, sino las aulas 360, que te ubican por grupos de alumnos con 2 televisores a la izquierda y a la derecha, y hace que el alumno pueda tener movimiento ocular siempre de izquierda a derecha, y donde él vea siempre encontrará un televisor que pueda ayudar al conocimiento. Básicamente el ojo es el conducto del aprendizaje. Entonces, hacer que el alumno gire a la izquierda y gire a la derecha crea una sinapsis en el cerebro. Entonces eso genera conocimiento muy profundo, ¿no? Muy bien. Y ha funcionado bastante bien, ¿no? En la actualidad tenemos colegios en Lima, en PRO, en Caraballo, los colegios Garcilaso, y un colegio en Ayacucho, Ángela de María Romero. Está funcionando muy bien esto. Muy bien. Jonathan, gracias por tu tiempo. Jonathan Quiches del Colegio Inca Garcilaso de la Vega de Pro estuvo con nosotros para mostrarnos cómo ellos implementan tecnología de este tipo en la currícula tradicional. Recuerda que ya no se trata de tener cursos del siglo XIX con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Hay que estandarizar todo esto. Vamos a una pausa. Luego en el corte, el equipo del día, que debo tenerlo por ahí,